Hola, hola, amiguetes, hola, hola. Pues vamos a empezar nuestro primer trabajito con imitación de cestería, pero en papel. Entonces vamos a hacerlo y lo vamos a hacer de la forma más sencilla posible. Mirad, aquí tengo de una caja de cartón, es un cartón finito, lo corté de 10 por 10, pero lo podéis cortar del tamaño que os parezca mejor, y corté 4. Esto porque el cartón, como os digo, es muy finito y lo he pegado 3. En una de las zonas lo lijé un poquito. Este paso lo podéis hacer o no. A mí me gusta hacerlo porque esta parte del papel tiene como un brillo. Entonces yo quiero que el pegamento, la cola blanca o de carpintero, que es lo que utilizo para el pegar el cartón, pues tiene una adherencia diferente, porque al tener como surquitos, pues tiene una adherencia diferente. Entonces le doy un pequeño lijado, y vamos a pegar este cuarto cuadradito de 10 por 10, en mi caso. Empezar por un cuadrado, por favor, para que no se os líe mucho antes de avanzar. Que esto es muy sencillo, ¿veis? Ya está. Y vamos a coger 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? 5 tubitos, ¿de acuerdo? Esos tubitos van a ser para colocar en los ángulos, uno cada uno, así, y luego pegar esto por encima, ya lo vais a ver. Los tubitos los vamos a pegar con silicona, que es lo más rápido y lo más tal. Lo que tenéis que mirar, el tubito tiene una parte más ancha y una parte más finita. Vamos a pegar la parte más finita contra el cartón que tenemos, ya los 3 cartones en este caso, para que quede más robusto. Vamos a pegarlos aquí abajo. Con el dedo lo ponemos más planito y lo vamos a pegar. ¿Por qué la parte más gordita para afuera? Porque cuando se nos termina un palito, la parte finita entra en la parte más grande y quedamos con un palito más grande. Y es así que vamos a añadir palitos a nuestro trabajo. Por eso os digo que hay que coger la parte más finita para, ya tengo aquí la pistola, para pegarla. Bueno, pues tenemos aquí la pistola y antes de pegar esta última tapa vamos a pegar, como os voy a decir, los palitos. Parte finita, aplastadita y
le vamos a colocar un poquito silicona. Ahí y acá. Y parte aplastadita para acá. Me ayudo de un punzón para que quede bien pegadito, ¿vale? Justo. Este quedó un poquito separado. A ver, sacamos el pegamento también. Tiene que quedar justito aquí al ángulo. Me despisté hablando. Y aquí. Un pegotito. Y aquí, justito al ángulo del papel, ¿veis? Y le metéis como que, a ver, 1 centímetro para adentro, ¿de acuerdo? 1 centímetro. Colocamos uno, giramos, si este está así, colocamos otro así, ¿veis? Uno, otro pegotito, ahí, justo al ángulo, mirad, ¿veis? Intentar aplastar bien la silicona, giramos. Si este está así, este va a ir así. Aplastamos puntita, aplastamos puntita y colocamos otro pegotito y justo al ángulo. A ver si no me quemo. Aplastando. Aplastando. Así. Y ahora vamos al siguiente, que si este está así, el siguiente tendrá que ir así. Pero ya no le vamos a pegar uno, sino 2. Punta finita, le pegamos 2, ¿de acuerdo? Pegotito. Así. Ya desconectamos, que no nos hace falta por ahora. Y vamos a pegar 2. ¿De acuerdo? 2. Cuidado de no quemaros y ya está. Y aquí tenemos. Y ahora hay que despejar un poquito el sitio de trabajo, porque, claro, esto al tener así los tubitos, pues nos va a ocupar un poquito. Entonces, sitio para que te quiero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues pegar uno al otro. ¿Lo podemos pegar con silicona? Sí, a lo mejor lo vamos a hacer así para que sea más rápido, pero a mí me gusta pegarlo con el pegamento de blanco, la cola blanca, la cola de carpintero, ¿de acuerdo? Pero ahora lo vamos a pegar con silicona. Para que quede súper bien, nos haría falta un poco de cinta carrocera y mirar lo que hago. Lo que hago siempre que hago cartapesta, que uno varios pedazos de cartón, esta zona
va a ser una zona que va a quedar visible. Entonces lo vamos a forrar muy bien con la cinta carrocera, porque ella puede pintarse y no hay problema de mayor. Sacamos otro trocito. Mirad, espero que se vea bien. De aquí a acá, así, y doblamos y pegamos, que quede bien derechito. Bien, pues ahora quedamos con la parte del último que pegamos y los 3 cuadraditos para abajo. Y vamos a empezar a trabajar. A ver si no escapo de la cámara. ¿Qué tenemos que hacer? Empezamos por los 2 que están juntos. Este cruza hasta donde está este. Este levanta y va hasta donde está este. Mirad. Este levanta y va hasta donde está este. ¿Veis? Queda en paralelo. Ligeramente oblicuo. Levanta y viene para acá. ¿Veis por qué hacía falta el segundo? Porque si solo pusiéramos aquí uno, ahora no teníamos cómo levantar. Y ahora levanta y dobla encima del otro. Esto sí que tenemos que llevarlo con mucho cuidado, porque si no empieza inclinando. Él va a inclinar y girar. De todas formas, tenemos que mantener distancias. Levantamos y torcemos. Lo doblamos para acá, ¿vale? Y intentamos mantener. Mirad, aquí no estaba bien, lo giré yo ya para el sitio. Levantamos y doblamos hasta acá, levantamos y doblamos, siguiendo siempre este. Levantamos, levantamos y doblamos, y seguimos siempre esta. Mirad, el que está por abajo, ¿de acuerdo? Levantamos y ya nos queda corto. ¿Qué hacemos? Cogemos un otro tubito, lo mojamos un poquito en el pegamento y lo introducimos en el otro. ¿Vale? El pegamento va a agarrar, a pegar. Él podría bajar un poco más, ¿veis? Pero yo lo dejo un poquito más arriba porque tiene el pegamento y va a agarrar, ¿de acuerdo? Entonces doblamos, seguimos el trayecto. Este está muy cortito, levantamos otro palito, a ver, acá, que aquel estaba un poco torcido y ahora mismo no tengo manos que me lleguen. Lo colocamos aquí en el agujerito del otro, le damos un poco así con los dedos para que adhiera y doblamos. Este tampoco tiene, levantamos otro palito
la parte más finita y la parte más gordita. La parte más finita se va al pegamento, retiramos exceso y lo hacemos. Cortito este, levanta y añadimos y introducimos. ¿Qué pasa? Mirad, este está medio torcido. No hay problema, mirad. Abrimos con una tijera, un palito de brocheta, lo que sea, y ya está. Añadimos y doblamos. Mirad, mirad, ¿vale? Este también está cortito, pues cogemos un otro y yo ya ni miro, ya los tengo ya controladísimos, ¿vale? Así. Le damos con el dedito, mirad, este se torció, pobrecito. Venga, acá. Ahora ya los tenemos todos. Con las uniones seguimos trabajo. Siempre. A un lado, levantamos, para otro. Y vamos girando trabajo. Acá, levantamos, doblamos en dirección al siguiente. ¿Vale? Y que quede así. No así ni así. Así. ¿Vale? Ya no tiene altura. Y vamos mojando en pegamento y metiendo en el otro para añadir tamaño. ¿Lo podríamos colocar sin pegamento? Sí. ¿Es seguro? En este caso, no mucho. ¿Podríamos, en lugar de hacer con pegamento, hacerlo con engrudo? Esta parte sí. Después, no. Porque después le vamos a dar como una pincelada de pegamento con agua para endurecer más. Aquí levantamos, añadimos tener en atención en las uniones, no presionar mucho para abajo porque está todavía muy fresco el pegamento y puede doblar. Mirad, este aquí está un poco abierto. Con un pincelito le metemos un poco pegamento y lo disimulamos. Con los dedos pegando, ¿veis? Para que luego no se note al estar seco esa unión. Algo se nota,
pero nada. Estoy tomando la medida de un pincel porque lo voy a colocar o para pinceles o para lápices. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar la pistolita y lo vamos a rematar. Pegotito acá, por acá, retiramos exceso y ya está. Y pegotito arriba, retiramos excesos acá. Y este ya lo podemos cortar aquí, pegotito acá, apoya, ahí, y pegotito arriba por donde pasa la doblez y ahí. Retiramos excesos para que no se vea y este ya lo podemos cortar. Ahí. Este que va a apoyar por donde apoye, pegotito, apoya, retiramos exceso y retiramos exceso, pegotito arriba, doblamos, retiramos exceso y aquí pues este, el de abajo se corta. Os quiero enseñar al detalle, a ver si consigo así, cómo queda rematado. El último, aquí, lo cortamos antes del nudo y los anteriores lo cortamos debajo del nudo. Tengo las manos llenas de pegamento. Mirad, debajo, debajo y debajo. Y el último por encima. ¿De acuerdo?